estén muy bien. Pero bueno, ¿qué les parece si leemos Juan 8:12, que dice así? Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Como podemos ver en este versículo, Dios nos dice que Él es la luz en medio de la oscuridad, que Él es un Dios vivo, es un Dios grande, que es un Dios muy fuerte y que en su palabra nos enseña a no participar de algunas fiestas que celebran en el mundo. Y una de ellas es el Halloween. Esta no es grata a Dios y viene de alguien que es malo, desobediente, feo y que le gusta celebrar la muerte. Lo llamaremos el mentiroso. A él no le gustan los niños y se inventó una fiesta donde hay brujas, murciélagos, monstruos y cosas que nos dan mucho miedo. Pero en la palabra de Dios nos habla de alguien que fue obediente y amó mucho a los niños, y este fue Jesús. Tanto les amó que Él le decía a sus discípulos que tenía que ser como esos niños. Pero el mentiroso nos quiere engañar y quiere que participemos de esas fiestas que no son gratas a Dios, haciendo cosas que no debemos de hacer o que la gente no debe de hacer, que es celebrar esas fechas. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos obedecer su palabra y no participar. Te voy a dar 3 razones por qué no debemos de celebrar el Halloween. 1. Dice en Corintios 3:16: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué quiere decir esto? Que todos nosotros completitos somos templo de Dios y su Espíritu Santo habita en nosotros. Debemos de guardarnos, apartarnos, ser obedientes y seguir limpios, porque nosotros somos casa de Dios. No debemos de disfrazarnos de cosas feas, ni debemos de ponernos sangre como se disfrazan, porque estamos maltratando el templo de Dios. Nosotros somos hermosos tal y como somos, porque somos casa de Dios. No olvides, guárdate y cuídate. Recuerda, somos casa de Dios. 2. Dice en Juan 10:10: El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús vino para darnos vida, una vida eterna. Y entonces, ¿para qué vamos a celebrar a la muerte si Jesús la venció y resucitó? 3. En Juan 14:23 nos dice: Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Porque debemos de ser obedientes. Dios nos dejó su palabra y aquí nos dejó cómo debemos de cuidarnos, de portarnos, que debemos de obedecer todo lo que Él nos dejó escrito. Porque si no obedecemos y participamos de estas fiestas, eso no le agrada a Dios. Él nos manda cumplir lo que nos dejó. Veamos en Deuteronomio 18:9 dice: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según abominaciones de aquellas naciones.
Entonces, nosotros debemos obedecer a Dios y no seguir el mal ejemplo y celebrar estas fiestas. Nosotros somos hijos de Dios y nosotros somos apartados y salvos para Él. No participemos de cosas que no son gratas a Dios. Mejor debemos de alabar, de adorar, de levantar nuestras manos y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Espero te haya gustado esta clase y nos vemos pronto. Dios te bendiga. Santo es tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Grande eres. Aleluya. Exáltale en esta hora y dile: te alabamos, Padre, por lo que tú eres, Señor. Santo es tu nombre. Porque en esta hora no aplaudas a su risa, Señor. Tú vives, tú eres grande, Señor. Tú eres hermoso, tú eres poderoso, digno de ser exaltado, digno de ser bendecido por los siglos de los siglos. Amén. Bate tus manos al Señor y dile: Señor, tú eres digno de gloria. Santo eres, Señor, digno de exaltación por los siglos de los siglos. Bendeciremos tu nombre, Señor.
Dios, Señor. A ti te alabamos y bendecimos tu nombre. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, eres mi Dios, tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Santo es tu nombre, dile, tú eres mi Dios, 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 tú eres mi Dios. Alabamos tu nombre, Señor, porque tú eres nuestro Dios, digno de gloria, digno de exaltación. Y miren, en esta hora, ¿cuántos traen un corazón dispuesto a alabar al Señor? A lo mejor algunos dirán, bueno, mis piernas no responden igual, ¿verdad? Sobre todo mis hermanos grandes, pero mientras tengamos vida, exaltemos el nombre del Señor. Yo te invito a que cantemos este canto, y este canto dice así: con mi voz o con mis manos, con mis pies o con mi alma, o es que ya me fui con Él, O es que ya me fui con Él. con mi voz o con mis manos, con mis pies o con mi alma, o es que ya me fui con Él. O es que ya me fui con Él. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me faltara el alma, que mi hermano, es que ya me fui con Él. Amén. ¿Cuántos traen gozo en su corazón? ¡Hey! Yo le alabo de corazón, yo le alabo de corazón. Y si me falta la voz, y si me faltan las manos, y si me faltan los pies, y si me falta el alma, es que ya me fui con Él. ¡Hey! ¡Alábale! Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. 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 Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. ¡Alábale! Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré. ¡Hey! ¿Cuántos quieren de ese aceite fresco de la unción? Amén. Y le pone aceite, Señor. ¡Hey, hey, hey!
servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. ¡Aleluya! Porque pidamos de ese aceite fresco de su espíritu. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Espero que estén bien con toda su familia. Vamos a ver esta noche el tema acerca de la madurez espiritual, ¿sí? Vamos a ver acerca de la madurez espiritual y vamos a ver la carta a los Efesios, versículo 4, capítulo 13, ¿sí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿sí? Entonces podemos ver aquí en esta cita que nos habla que tenemos que llegar a esa madurez, a esa estatura que es Cristo Jesús. Entonces, uno de los propósitos más importantes para el cristiano es alcanzar la madurez, es crecer en Cristo Jesús, es madurar en Cristo Jesús. Ese tiene que ser uno de los anhelos principales del cristiano, crecer y dar fruto. Porque para eso fuimos llamados, para buenas obras. Amén, hermanos. Entonces vemos que un año más se acaba, hermanos. Un año más se acaba. Y la pregunta es, ¿cuánto hemos crecido? ¿Sí? ¿En qué hemos crecido espiritualmente hablando? ¿Hemos crecido en la fe? ¿Nuestra fe ha crecido más? ¿Tenemos más confianza en el Señor, en su palabra? ¿En la gracia? ¿En la misericordia? ¿En el amor? ¿Amamos más la obra de Dios? ¿Amamos más a nuestro Señor? ¿Amamos más a nuestra esposa, a nuestros hijos? ¿En conocimiento? ¿Cuánto hemos crecido en el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Entendemos las doctrinas básicas? ¿Podemos entender lo que es la Trinidad? ¿Podemos entender lo que es el bautismo en agua, en espíritu? ¿Podemos entender la soberanía de Dios? ¿Hemos crecido en sabiduría, hermanos? ¿O seguimos todavía siendo torpes? ¿No sabemos qué hacer en los momentos difíciles? ¿No sabemos cómo aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, a los problemas? ¿Hemos crecido en santidad? Este año hemos dejado la gritería, el pleito, los celos, las contiendas. En este año, ¿en qué hemos avanzado, hermanos? ¿En qué hemos crecido? ¿Estamos santificándonos más, hermano? ¿O seguimos siendo los mismos enojones? ¿Seguimos teniendo los mismos problemas en el hogar, con los hijos, con la esposa? ¿O estamos creciendo? Porque todo lo que nace tiene que crecer. Esa es la ley de la vida en este mundo, ¿sí? Y es algo similar en el ámbito espiritual. Si nosotros espiritualmente no crecemos, es que algo anda mal en nuestra vida. Es que algo no estamos haciendo bien. Quizás nos estamos alimentando bien de la palabra de Dios. Quizás nada más regamos la semilla una vez
al mes. Entonces necesitamos crecer, hermanos. Necesitamos analizarnos. Porque hay mucha gente que se conforma solamente con la pura salvación y se olvida de su crecimiento espiritual. Mucha gente dice, soy salvo, me son perdonados mis pecados, si muero voy al cielo. Pero ¿qué de tu crecimiento espiritual? Recordemos que la palabra de Dios dice que vamos a dar cuentas de todas nuestras obras al Señor. ¿Qué hicimos después de que nacimos de nuevo? ¿Qué hicimos con esos dones que Él nos dio? ¿Los desarrollamos? ¿Los pusimos en práctica? ¿O los escondimos? Entonces, tenemos que crecer, hermanos. Tenemos que desarrollarnos, tenemos que madurar, tenemos que dar fruto para honra de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 6.1 dice así la bendita palabra de Dios. Carta a los Hebreos 6.1. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Tenemos que ser perfeccionados, tenemos que crecer, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios. ¿Sí? Entonces, ya tenemos que dejar a un lado los rudimientos. Ya tenemos que haber nacido de nuevo, tenemos que haber sido bautizados. Ahora tenemos que correr a la madurez. Ahora tenemos que crecer. Y todos debemos crecer en 3 niveles, hermanos. En 3 niveles. ¿Sí? Para arriba, para abajo y para los lados. ¿Sí? Tenemos que crecer en esos 3 niveles. Para arriba, para abajo y para los lados. ¿Por qué para arriba? Porque debemos parecernos moralmente más a Cristo, que es nuestro Señor que está sentado a la diestra del Padre. Por eso tenemos que crecer para arriba, ¿sí? Porque tenemos que parecernos más a Cristo. Tenemos que llegar a esa estatura del varón perfecto. Para abajo. ¿Por qué para abajo? Porque tenemos que echar raíces en el Señor. Tenemos que echar raíces en la palabra de Dios. ¿Sí? Tenemos que echar raíces en la iglesia donde fuimos plantados para que podamos dar fruto. Que no seamos cristianos que vamos de un lado a otro. Que no seamos cristianos que vayamos de doctrina en doctrina, sino que echemos raíces, que nos afirmemos en la palabra de Dios. Que no seamos como esos chapulines que van de un lugar a otro, no. Tenemos que afirmarnos. Hay gente que ha ido con los testigos de Jehová, hay gente que ha ido al cristianismo, después se va a los mormones, nunca se afirma. Nunca echa raíces en un lugar. Siempre anda de un lugar a otro. Siempre anda de doctrina en doctrina. Entonces, nosotros tenemos que crecer en esas 3 áreas, hermanos. Para arriba, para abajo y para los lados. ¿Por qué para los lados, hermanos? ¿Qué significa crecer a los lados? Tenemos que ensancharnos. Tenemos que ensanchar el reino de Dios. Tenemos que dar hijos espirituales, ¿sí? Tenemos que ganar almas para Cristo. Todo cristiano tiene que ganar almas para Cristo, porque es un mandato ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es un mandato. Tenemos que ensanchar el reino de Cristo. Tenemos que ganar a esas almas que se están perdiendo. Tenemos que rescatarlas de ese castigo eterno. Por eso todo cristiano tiene que crecer en 3 dimensiones. Tenemos que ser mejores cada día, hermanos. Cada día tenemos que crecer y dar fruto. Y el primer fruto que tenemos que dar es en nuestro testimonio, en nuestra forma de ver. Que
que nuestros hijos vean el cambio que Dios está haciendo en nuestra vida, que nuestra esposa vea el cambio que Dios está haciendo en nuestra vida, que nuestros conocidos vean el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida. Tenemos que dar ese primer fruto que es el testimonio, ¿sí? El testimonio. Y el segundo fruto, ¿cuál es? Lo que hago para Dios, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo para Dios? Ya el Señor ya perdonó mis pecados, ya me lavó, ya me limpió, ya me santificó. Ahora, ¿qué estoy haciendo por gratitud para Dios? ¿Qué estoy haciendo en la obra de Dios? ¿Qué estoy haciendo con la palabra que se me ha sido dada? ¿Qué estoy haciendo con esos dones que Dios me ha entregado? Entonces nosotros tenemos que dar frutos espirituales en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que crecer. No hay otra. La palabra de Dios dice que es mejor dar que recibir. Tenemos que aprender a darnos sin esperar nada a cambio, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida por amor a nosotros. Nosotros tenemos que darnos para Cristo. Tenemos que dar nuestra vida para Cristo. Tenemos que vivir para Cristo sin esperar nada a cambio. Pero cuando damos para Cristo, cuando damos, nos llenamos y nos despojamos, Dios nos va a volver a llenar. Dios nos va a traer bendiciones. Es una ley. Dice la palabra de Dios que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Por ley, cuando tú empiezas a dar, dice también la palabra de Dios, que es la ley de la siembra y la cosecha. Si nosotros sembramos, vamos a cosechar. Si nosotros sembramos la palabra de Dios, si nosotros sembramos de nuestro tiempo, si nosotros sembramos de nuestro dinero, si nosotros sembramos, ¿verdad?, de nuestro conocimiento, vamos a cosechar de parte de Dios. Entonces, tenemos que dar, hermanos, que tenemos que aprender a dar sin condiciones. Y veremos la mano de bendición de Dios en nuestra vida. Hay gente que solo piensa en recibir. Hay gente que solamente piensa en dame, dame, dame. Y no piensa en la obra de la iglesia, no piensa en los hermanos. No piensa en su pastor, en su pastora. Porque solamente espera en recibir y no en dar. ¿Sí? Se enfoca solamente en él. Y el cristiano maduro no es así. El cristiano maduro da, se despoja, sin esperar nada a cambio. Pero por ley siempre Dios nos va a bendecir. Siempre. No esperamos nada a cambio, pero por su amor y por su misericordia, Dios derrama de sus bendiciones. Amén. Entonces vamos a ver como número 1 que la madurez y el crecimiento, eso solamente lo va a dar Dios, hermanos. Eso solamente lo da Dios. Y eso lo vemos en 1 Corintios 3:6. Primera carta a los Corintios 3:6. Dice así la bendita palabra. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento espiritual solamente lo puede dar Dios. La madurez espiritual solamente la puede dar Dios. No la dan los años. Si no es a través de una relación con Dios y con su palabra. Es la única manera que podemos tener un crecimiento y una madurez espiritual. Jesús dijo que separados de Él nada podíamos hacer.
Separados de la vid que es Cristo Jesús, no podemos dar fruto, no podemos crecer, no podemos desarrollarnos. Necesitamos estar pegados a la vid verdadera que es Cristo Jesús. Necesitamos estar pegados a la palabra de Dios. Necesitamos tener comunión con el Padre para poder dar fruto y Él es el que nos va a dar ese crecimiento. Es la única forma que podemos crecer y madurar espiritualmente. Estar pegados a Cristo Jesús. Y con Cristo nunca vamos a perder, hermanos. Nunca vamos a perder. Siempre va a haber fruto de parte de Dios para nuestra vida y para nuestra familia. La madurez es un desarrollo. La madurez no es de la noche a la mañana, sino es un proceso, hermanos. Un proceso. Dios, ¿verdad?, nos da madurez, nos da el crecimiento poco a poco, así como lo dice la bendita palabra de Proverbios 4:18, dice así la bendita palabra. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces podemos ver que la madurez es un proceso que va a durar toda la vida, hermanos. Nadie madura instantáneamente, hermanos. Nadie va a madurar de la noche a la mañana. No, es un proceso. Hay plantas que tú las plantas, ¿sí?, y a los 2-3 meses ya está dando una flor. Pero hay árboles, hay robles que alcanzan su madurez hasta los 40 años, 50 años de vida. Así como nosotros, ¿sí?, tenemos un ciclo de vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. ¿Sí? Ese es el proceso del crecimiento humano. Es similar el crecimiento espiritual. Entonces tenemos que entender que la madurez y el crecimiento espiritual es un proceso. Tenemos primeramente que nacer, ¿sí?, que nacer de nuevo para así poder después crecer. Entonces, para que nosotros podamos crecer, primeramente tenemos que nacer en Cristo Jesús. Yo tengo que haber sido una nueva criatura, yo tengo que haber recibido a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador y crecer. Y de ahí se vienen 3 etapas, como humanamente lo hacemos, ¿sí? Nosotros tenemos la etapa de niño, de joven y de adulto, ¿sí? Es similar a las etapas del cristiano, espiritualmente hablando. Es similar. Y vamos a ver la primera etapa, que es la etapa de niño. Todo cristiano tiene que pasar esa etapa de niño, ¿sí? Todo cristiano llega sin conocer la palabra, sin entender la palabra, sin discernir la palabra, ¿sí? Y vamos a ver esta primera etapa. La primera etapa que el cristiano pasa es la etapa de niño. Y eso lo vamos a ver en Primera de Corintios 3:11. Primer carta a los Corintios 3:11. Dice así la bendita palabra de Dios. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Amén. Entonces la primera etapa que pasa un cristiano es la etapa de ¿qué? De niño, ¿sí? Todos pasamos esa etapa. No hay quien diga no. Yo nunca fui niño espiritualmente, no. Todos a la hora de nacer nacemos como niños espirituales. ¿Y cómo es un niño? ¿Cómo es un niño, hermanos? En lo natural, en lo físico, ¿sí? ¿Cómo es un niño? El niño es infantil en su forma de hablar, ¿verdad? Es infantil en su forma de hablar,
de actuar, ¿sí? No camina, aprende a caminar, ¿sí? Entonces, no camina, necesita que alguien le esté enseñando a caminar. Así es en la vida espiritual. Necesita que alguien le esté guiando, que alguien lo esté ayudando, que alguien lo esté tomando de la mano para enseñarle el camino, ¿sí? ¿Qué más hace un niño en lo secular? Se lleva todo a la boca, ¿sí? Todo. Usted ve un niño chiquito, ve así, si ve una mosca, lo agarra y se la lleva a la boca. Hay una etapa de un niño que todo se lo quiere llevar a la boca, porque están experimentando, están conociendo, ¿sí? Entonces, así vemos, en el ámbito espiritual es lo mismo, ¿sí? En el ámbito espiritual, un niño espiritual todo se come, refiriéndonos a la palabra de Dios, todo se come, ¿sí? Oye un predicador y le dice que si no diezma, se va a ir al infierno y se lo come, o sea, lo cree, aunque no es cierto, aunque es una doctrina errónea, pero como él es niño, él no alcanza a discernir lo que es bueno de lo malo, porque es un niño, ¿sí? Si tú a un niño de 1 año, 2 años lo pones cerca de su popó, él la agarra y se la come. ¿Por qué? Porque no alcanza a discernir lo bueno de lo malo, porque está apenas aprendiendo a reconocer sabores, está apenas entendiendo que eso le hace daño, ¿sí? Entonces, así es la primera etapa, que es la de niño, ¿sí? Todo se lo lleva a la boca, no sabe lo que es bueno ni lo que es malo, es egoísta, ¿sí? Solamente piensa en él, solamente es dame, te pido, ¿sí? Es berrinchudo, ¿verdad? Un niño secular es un niño berrinchudo que hace berrinches porque no le ponen atención, ¿verdad? Porque no lo llevan a tal lugar, porque no le dan lo que quiere, ¿sí? Así es un niño. También un niño es peleonero, ¿sí? Un niño se pelea por sus juguetes con otros niños, ¿verdad? Se pelea con sus hermanos, ¿sí? Que así son los niños. Y así es lo mismo en la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos niños son berrinchudos? ¿Cuántos niños ya se pelearon con el hermano, con la hermana? ¿Sí? Son rudos, ¿verdad? O sea, groseros muchas veces. Son ociosos, no trabajan, no ayudan, porque son niños. No les importa el trabajar, no les importa el ayudar, no les importa el aportar algo, ¿sí? No aportan nada, ¿sí? Y se ofenden fácilmente. Así son los niños. Y es algo natural, ¿sí? No nos asombramos porque si no fuera así, entonces no sería un niño. Entonces, todos llegamos a Cristo Jesús en esa etapa como niños. Todos hicimos berrinche, todos nos ofendimos, llegamos a pelearnos con los hermanos. ¿Por qué? Porque éramos niños, ¿sí? Y gracias a Dios por esos bebecitos, por esos niños. ¿Por qué? Porque los niños nos hacen la vida mejor, ¿sí? Cuando no hay niños en la casa se ve muy seria, muy triste, pero cuando llega un niño, trae alegría, ¿verdad? Trae gozo, nos hacen sentir útiles, ¿sí? Nos hacen sentir útiles. Esos niños, ¿verdad? Nos hacen sentir que sí valemos, que sí somos útiles. Amén. ¿Y qué tenemos que hacer con esos niños? Tenemos que cuidarlos. Tenemos que hacerlos sentir amados, aceptados. Aunque muchas veces esos niños también nos traen enojos, ¿sí? A veces nos hacen enojar también, ¿sí? A veces esos niños
nos molestan también, ¿sí? Pero es parte de ese niño y tenemos que entender que son unos niños. Tenemos que soportarlos, tenemos que cuidarlos, tenemos que amarlos, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no tenemos un sobrinito, un nieto, un hermanito y no lo amamos, no lo soportamos, no lo aceptamos como es? Claro, porque lo amamos. Claro, porque es nuestra familia y así debe ser en la iglesia. Amar a esos niños, ¿sí? Si en la iglesia no hay niños, quiere decir que esa iglesia no está creciendo, no se está desarrollando, no se están ganando almas. Entonces es necesario que en las iglesias haya niños. Eso es una señal de que estamos creciendo, de que nos estamos ensanchando, ¿verdad? Que estamos dando frutos. Si no hay niños en una iglesia, entonces quiere decir que esa iglesia no está dando fruto, no está trabajando, no se está esforzando, ¿sí? No está predicando el evangelio de Cristo. Esos niños son los que nos dan vida, son los que traen vida a un hogar, son los que nos motivan a seguir adelante, a seguir trabajando, ¿sí? Nos hacen sentir útiles, ¿sí? Todo eso provoca a los niños. Muchas veces nos dan gracia también, ¿verdad? Entonces, pero lo malo, ahí está, pero lo malo sería cuando ese niño no crece, cuando no se, ahí sí es lo malo, cuando una persona se queda en esa etapa de niño, ahí sí trae problemas, ahí sí trae dolores de cabeza, ¿sí? Imagínense un varón de 40 años que no quiera trabajar, que quiera estar siempre dependiente de los padres. Ya no es normal. ¿Qué pasaría con un niño espiritual hablando, que tenga 10, 15, 20 años en el evangelio y que no quiera trabajar en la obra de Dios? Ya está mal. Que nomás quiera seguir tomando lechita y ya no quiera digerir alimentos sólidos. Que haga berrinches, que se enoje. Eso ya no está bien, ¿sí? Porque hay etapas y cada etapa tiene su tiempo. Ese niño está obligado a crecer. Ese niño está obligado a crecer y no quedarse en esa etapa de niño. Entonces, ese es lo malo cuando hay gente en las iglesias que no quiere crecer, no quiere dejar esa etapa de niño, sigue haciendo berrinches, sigue peleándose con los hermanos, ¿verdad? Quiere que le cambien el pañal, ¿sí? Entonces, eso ya no es normal y no es saludable ni para él ni para la iglesia. Entonces tenemos que pasar esa etapa, que es una etapa muy hermosa, ¿ah? Tanto para los padres como para los niños. ¿Ah? Que en esa etapa no hay responsabilidad, no te preocupas de nada, ¿sí? Estamos tan enamorados de Cristo que todo lo vemos color de rosa en la etapa del niño. ¿Ah? ¿Cuál es la segunda etapa? La etapa de joven, ¿sí? Otra etapa en la cual vamos a pasar todos. La etapa de joven. Y eso la vamos a ver en 1 Corintios 13:11, que dice así la bendita palabra de Dios. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. En esta etapa, los jóvenes ya tienen su propia voluntad, ¿sí? Ya tienen su propia voluntad. ¿Sí? Ya no hacen lo que el papá les manda, sino ya hacen lo que ellos les parece mejor, ¿verdad? En esta etapa creen que todo lo saben, ¿sí? Se creen mejor que sus maestros, se creen mejor que el pastor o la pastora. ¿Cuántos
aquellos que tenemos adolescentes o jóvenes, ¿sí? ¿Cuántos de nuestros jóvenes o nuestros adolescentes dicen, no, ¿tú qué sabes? ¿Ah? ¿Tú qué sabes ni si tú no estudiaste la universidad? ¿Tú qué sabes si tú nunca viste esto? Porque ellos creen saberlo todo, ¿sí? Creen saberlo todo. Y quizás sí sepan mucho, quizás sean muy inteligentes, pero son inmaduros. Son inmaduros. Entonces, en esa etapa, el niño cree saberlo todo. Perdón, el joven cree saberlo todo. Son inteligentes, pero inmaduros. Conocen mucho, saben manejar la computadora, los celulares, bastante bien. Tienen mucho conocimiento, pero son inmaduros. En esa etapa también critican y juzgan a sus padres. Y muchas veces le mienten a los papás. En esa etapa, yo recuerdo cuando tenía esa etapa que llegué a juzgar mucho a mis padres, a criticarlos, ¿verdad? A mentirles. Entonces vemos que en lo espiritual es lo mismo, ¿verdad? Cuando estamos en esa etapa juzgamos mucho a los pastores. No, si yo fuera pastor, no, esto sería mejor que el pastor hiciera esto, que hiciera esto otro, ¿verdad? Eso lo está haciendo mal. Empezamos a juzgar. ¿Por qué no le llama la atención a fulano? ¿Por qué no cambia fulano de tal departamento? O sea, empezamos a juzgar. ¿Sí? ¿Por qué a él sí le da atención y a mí no? Así como cuando éramos adolescentes, ¿sí? ¿Por qué a mi hermano sí le das y a mí no? Y así, es lo mismo en lo espiritual, es lo mismo en la iglesia, porque estamos en esa etapa de jóvenes, de adolescentes, ¿sí? En esa etapa también son fáciles de engañar, ¿sí? Por los amigos, ¿sí? Se dejan llevar por las corrientes, ¿verdad? Que hay en el mundo, se dejan llevar por los amigos, ¿sí? Le creen más a los amigos que a los padres, ¿sí? Y en lo espiritual es lo mismo, ¿va? Se dejan engañar por doctrinas heréticas, ¿sí? Se dejan engañar por mala doctrina, ¿sí? Porque no alcanzan a discernir. Les atrae el mundo, es decir, costumbres del mundo, música del mundo, ¿sí? Modas del mundo. Así igual, en lo espiritual es lo mismo. Les cuesta trabajo dejar las costumbres, las modas del mundo a los jóvenes espirituales. Son inestables emocionalmente. Emocionalmente tienen altas y bajas. Un día están bien, un día están mal. ¿Sí? A veces están de buenas, a veces están de malas. Un día están prendidos, al otro día están apagados. ¿Ah? Y así es en la iglesia. Hay jóvenes cristianos que hablando espiritualmente, hablando aunque tengan 40, 50, 60 años, pero que son jóvenes espirituales, ¿sí? Y se dejan llevar por sus emociones, dicen, no, pues ahora sí voy a ir a la iglesia y le prometen a Dios, a la pastora, y dicen, ahora sí, al rato se le baja la pila, al rato ya se enojaron con un hermano, al rato algo ya no les pareció, y ya no cumplen, no terminan lo que empiezan, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos encontraremos en esa etapa? Entonces vemos que un joven espiritual, ¿sí? Emocionalmente no está firme. Depende de los mayores, ¿verdad? En esa etapa los jóvenes dependen de sus padres, de los mayores, ¿sí? Dependen de la oración de otros. Dependen de la palabra de ánimo de otros. Dependen de la guianza del pastor y no de la de Dios. No son capaces de tomar decisiones para sí mismos, ¿sí? A fuerzas tienen que buscar el consejo. No son capaces de tomar una decisión, ¿sí?
No pueden valerse por sí mismos, dependen de los padres. En esa etapa el joven depende mucho de los líderes, del pastor, porque no se saben valer por sí mismos, porque no tienen las herramientas, no tienen la madurez, no tienen el conocimiento que ya tiene un padre. Entonces, es una etapa, ¿verdad? También muy, muy difícil. Muy difícil para esos jóvenes espirituales. En esa etapa se conforman con las doctrinas básicas, no quieren aprender más. ¿Verdad? En esa etapa ya no quieren estudiar, se conforman con la primaria o la secundaria y no le dan valor al estudio bíblico, al estudio secular, ¿sí? Acabando la primaria o la secundaria ya, porque no tienen la experiencia, no saben lo importante que es el estudiar. Uno como adulto ya sabe, porque ya tiene que trabajar, ya tiene que mantener una familia y dice, ¿qué tan importante es el estudio? Pero en esa etapa no. En esa etapa lo que menos queremos es estudiar. Y espiritualmente es lo mismo. ¿Ah? En esa etapa no queremos discipularnos, no queremos leer la palabra. ¿Por qué? Porque ya nos conformamos con la pura salvación. En esa etapa entran en rebeldía los jóvenes. Buscan la independencia de los padres, o sea, se quieren ir de los padres, ¿sí? Buscan la independencia del pastor. Quieren saber más que el pastor, quieren saberlo todo. Quieren dejar el hogar, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes no quieren dejar el hogar? Porque ya piensan que trabajan tantito, ganan un dinero y dicen, oye, ya la puedo armar solo, ¿sí? Igual espiritualmente hablando, ya conocen tantito, tienen un discipulado y ya quieren poner su changarro, su iglesia, ya quieren irse a predicar a las naciones. No se sujetan, ¿sí? Es una etapa muy difícil como joven. No les gusta sujetarse, no les gusta dar cuenta a los padres. Así es igual espiritualmente, les cuesta trabajo sujetarse, les cuesta trabajo dar cuenta a los padres. No quieren una responsabilidad, dejan todo a medias, no quieren servir en los quehaceres de la casa, ¿verdad? No quieren servir en la obra de Dios, ¿sí? No quieren servir. Y esta etapa es la más peligrosa, hermanos, porque pueden truncar su llamado en Dios o sus carreras. Es una etapa muy peligrosa, pero también en esa etapa es donde aprendemos de los errores y tomamos ese aprendizaje de nuestros errores, que Dios los convierte en bendición, para bien. Ahí es donde formamos nuestro carácter, ¿sí? Cuando aprendemos a ponernos en lugar de otros, cuando entendemos a otros, cuando maduramos, cuando cambia nuestra mentalidad. Es una etapa muy difícil, pero es una etapa muy bendecida. Cuando en la etapa de adolescente o de joven, ¿verdad? Cometemos muchos errores, pero cuando llegamos a una edad adulta, a una edad de padres, esa etapa, si tú la sabes aprovechar bien, te va a servir mucho para educar a tus hijos. Te da mucha experiencia. Reflexionas mucho y lo que menos queremos es que nuestros hijos pasen o vivan lo que nosotros pasamos o lo que nosotros vivimos. Entonces es una etapa muy difícil, pero a la vez es muy bendecida, porque ahí es donde se forma tu carácter. A veces no queremos que los hijos sufran, pero tienen que sufrir. A veces no queremos que los hijos se equivoquen, pero se tienen que equivocar. ¿De dónde aprendemos más? De las caídas. Es de donde porque no se nos olvida tan fácil. Un error no se nos olvida tan fácil. Entonces, es un error querer o pensar que los hijos no tienen que sufrir, no.
Tenemos que aceptarlo. El joven va a sufrir, la va a regar, va a caer, se va a levantar, pero todo eso le va a ayudar para bien. Todo eso va a tomar experiencia. De todo eso va a crecer emocional y espiritualmente. ¿Sí? Entonces, es una etapa muy difícil, hermanos, pero que tenemos que pasar. ¿Sí? Espiritualmente, yo reconozco y lo he reconocido con mi pastor. En un momento llegó una etapa de rebeldía contra él, por lo que estamos hablando. A veces creemos que somos mejores porque estamos en esa etapa. Pero ahora no me creo muy maduro, ni me creo que soy una persona muy, muy espiritual, pero todo eso me sirvió, me ha hecho reflexionar, me ha hecho ver las cosas de diferente manera, me ha hecho valorar muchas cosas, ¿sí? Y de ahí nos brincamos a la etapa de padre o adulto, ¿sí? La etapa de padre. Otra etapa también muy difícil también, como padres, ¿sí? En 1 Corintios 2:6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría en los que no han alcanzado madurez y sabiduría de este siglo. Sin embargo, hablamos sabiduría en los que han alcanzado madurez, ¿sí? Entonces aquí nos habla de una gente que ha crecido y se ha desarrollado espiritualmente. Una gente madura, ¿sí? ¿Cuál es esa gente madura en Cristo Jesús? ¿Sí? Son aquellos que han crecido, madurado y alcanzado un nivel de estatura mayor que los demás. En esta etapa aprendemos a honrar a nuestros padres. Cuando en la etapa de adolescentes no los honrábamos, éramos rebeldes, pero en esta etapa aprendemos a honrarlos porque ya sabemos lo que es ser padre. Ya sabemos lo difícil que es padre, ya tenemos hijos. En esta etapa también damos hijos, nos reproducimos. En esta etapa también damos a luz a hijos espirituales. Tenemos que reproducirnos. En esa etapa también vamos a dar fruto. Tenemos que dar fruto, hermanos, en la etapa madura. Tenemos que reproducirnos. Tenemos que crecer en amor, en sabiduría, en misericordia. En esa etapa ya también aprendemos a comer alimento sólido. Ya no nos gusta la lechita, ahora queremos alimento sólido. Queremos alimento más profundo, ¿sí? Ya no nos hace daño la carne, ¿sí? Alimentos sólidos, doctrinas profundas. Ya las anhelamos, ya las saboreamos, pero cuando éramos niños no la entendíamos, no la dirigíamos, no lo podíamos comer, chocábamos con esas doctrinas. En esa etapa ya no nos dejamos llevar por emociones, sino por convicciones. En esta etapa nos entregamos sin condición. Como padres, damos todo por nuestros hijos. Como padres, damos todo sin esperar nada a cambio de los hijos. Así es igual en lo espiritual. Como padre espiritual, damos todo por los hijos espirituales. Les llevamos el alimento, los apoyamos, los sanamos, ¿sí? Les ayudamos, porque estamos en una etapa de padres. En esa etapa amamos al prójimo como a nosotros mismos. En esa etapa buscamos a los otros en lugar de esperar que nos busquen a nosotros. Cambiamos la crítica por trabajo, aceptamos nuestros errores y tenemos que volvernos más humildes. Más humildes, hermanos. Es una etapa muy hermosa, también la de ser padre, pero muy difícil.
muy difícil porque a veces los hijos no son como nosotros quisiéramos que fuéramos y nos traen dolor, ¿verdad? Nos traen penas también, ¿sí? Y tenemos que lidiar con eso. Como padres en lo secular, muchas veces no somos ese ejemplo que quisiéramos ser para nuestros hijos. De igual manera en lo espiritual. Muchas veces la regamos espiritualmente hablando. No somos esos padres espirituales que deberíamos de ser. Pero de todo eso aprendemos. Aprendemos, hermanos. Es una etapa también muy hermosa, donde crecemos, maduramos y seguimos adelante. Aceptamos nuestros errores, aceptamos que quizás no fuimos los padres que necesitaban nuestros hijos, pero eso no nos detiene y seguimos adelante, Espiritualmente hablando es lo mismo. Quizás no somos los líderes o los pastores que la gente o la congregación pensaba, pero bueno, los pastores son humanos, los líderes somos humanos y la vamos a regar, pero no por eso vamos a abandonar el ministerio, no por eso vamos a dejar de trabajar en la obra de Dios, sino vamos a seguir adelante, porque hemos aprendido a madurar, ¿sí? Hemos aprendido a amar la obra de Dios, hemos aprendido a amar a los niños espirituales, hemos aprendido a honrar a nuestros padres espirituales, hemos aprendido a echar raíces en la obra donde Dios nos plantó. Es una etapa muy hermosa que tenemos que llegar, hermanos. No tenemos que quedarnos en la etapa de niño ni en la etapa de adolescentes. Tenemos que crecer. Tenemos que meditar en esta enseñanza. ¿En qué etapa nos encontramos? ¿Aún sigo siendo un niño berrinchudo? ¿Aún sigo siendo un niño que me ofendo de todo? ¿O soy un adolescente rebelde que no respeta a sus padres, que se cree autosuficiente, que se cree mejor que sus padres, que lo cree saber todo, que no aporta nada para la casa, ni de su tiempo, ni de su dinero, ni de su esfuerzo? O quizá ya soy una persona adulta, que estoy ganando hijos espirituales para Cristo, que ahora doy de mi tiempo, doy de mi dinero, doy de mis fuerzas para la obra de Dios. ¿En qué etapa nos encontramos, hermanos? Tenemos que analizarnos y tenemos que pensar si estamos creciendo. Vuelvo a repetir, un año más se acaba. ¿Qué tanto hemos crecido? ¿En qué hemos avanzado? Tanto en lo secular como en lo espiritual. ¿Seguimos siendo los mismos o hemos cambiado, hermanos? ¿Seguimos con nuestros mismos errores o hemos corregido nuestros errores? Necesitamos crecer. Debemos anhelar el crecimiento. Debemos identificar en qué área de crecimiento me encuentro. Debemos saber en qué área tengo que crecer, tengo que cambiar. Tengo que identificar en qué área estoy mal. Tanto en lo espiritual como en lo secular. Debemos medir nuestro crecimiento cada año. ¿Qué tanto hemos cambiado y crecido? Así es que yo los invito, hermanos, a que pues, demos gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios por la iglesia El Shaddai, donde el Señor me plantó, donde Dios me dio el privilegio de nacer ahí. Y porque
Ahí he vivido esas dos etapas, la de niño y la de joven, de adolescente. Y han sido muy hermosas, a la vez también dolorosas, porque el Señor nos pule, el Señor nos trabaja y a veces nos duele. Y a veces los errores que cometemos los pagamos muy caros. Pero es parte de nuestro crecimiento. Y no por eso abandonamos la obra, no por eso dejamos de servir al Señor, sino agarramos la experiencia y seguimos adelante. Hermanos, vamos a dar gracias a Dios por ese lugar que el Señor en el cual nos ha plantado. Yo los invito, hermanos, a que echemos raíces en ese lugar y podamos dar fruto, ese fruto que Dios pide de nuestra vida. Que podamos llevar fruto a la vida de nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra esposa, y también que podamos llevar fruto a los hermanos y a nuestros padres espirituales. Aprendamos a honrarlos, a amarlos, a no criticarlos, porque cuando uno es padre es cuando empieza a entender a sus hijos, a sus padres también. Entonces vamos a dar gracias a Dios diciéndole: Señor, gracias. Gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dado, que nos hace reflexionar. Y que tú nos pides, Padre, que crezcamos tanto en lo secular como en lo espiritual. Que no nos estanquemos, sino que podamos dar fruto, Padre. Que cuando lleguemos a tu presencia, Padre, podamos dar buenas cuentas, Señor, como hijos tuyos. Ayúdanos a permanecer en Cristo Jesús, que es la vid verdadera, pegados a Él, a tu palabra, y que podamos dar buen fruto, Señor. Que podamos entregarte buenas cuentas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Y ayúdanos, Padre, a desarrollarnos, a crecer espiritualmente y humanamente, Señor. Que cada año podamos medir nuestro crecimiento, que nuestra familia, que nuestra esposa, que nuestros hijos, que la iglesia pueda ver ese crecimiento en nuestra vida. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, hermanos, que Dios me los bendiga. Los esperamos el día de mañana, jueves. Hay enseñanza de damas. Los esperamos a los jóvenes también. Inviten a sus jóvenes, a sus adolescentes el día viernes, ¿verdad? No sé, parece que sí va a haber oración de jóvenes. No sé si se vayan a ir a llamada final que tienen cita ya. Pero si no, pues los esperamos el día viernes a sus jóvenes y el sábado, ¿verdad? También el culto de jóvenes que hay los sábados a las 8 de la noche. Y el domingo los esperamos, hermanos. Recuerden que ya no necesitan registrarse, ¿verdad? Ya es entrada libre, ya no necesitan registrarse. Entonces los esperamos el domingo, hermanos. No dejemos de alimentarnos, no dejemos de crecer. Y una de esas formas de crecer es ser constante en las cosas de Dios, ser constante en la palabra de Dios. Así es que no falte los días domingos, hermanos. Maduremos, démosle valor a lo que tiene valor. Sí. Ayudemos y aprendamos a servir en la obra de Dios, en la casa de Dios. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga, que tengan un buen fin de semana y que Dios los guarde. Bendiciones para ustedes y para toda su familia.